Muy bien. Vamos a continuar a esta hora a través de la radio Magdalena en esta jornada de día miércoles 17 de diciembre, lamentando la situación que estamos viviendo como país con esta temporada de incendios forestales, donde muchas hectáreas han sido arrasadas ya por el fuego. Sin ir más lejos, acá en la comuna de Los Ángeles, una situación complejísima se vivió ayer en el sector de Santa Fe, pero en otros puntos del país también se están viviendo este tipo de emergencias, de esperar de que se pueda controlar rápidamente la situación. No queremos más hectáreas quemadas y por sobre todas las cosas no queremos a personas damnificadas. Dicho eso, quiero saludar y dar la bienvenida a don Rodrigo Valenzuela Cerda, porque ya está con nosotros, como siempre, como cada día miércoles. Abordamos algunos temas de contingencia y el día miércoles recién pasado, al despedirnos, nosotros estábamos previo a que se concluyera un nuevo periodo electoral en una segunda vuelta, cosa que se concretó el día domingo 14. Ese día los chilenos decidieron qué es lo que quieren para los próximos 4 años, y es así que ese resultado dio como ganador a don José Antonio Cast Ritz. Así es, Él claro. es el presidente electo de nuestro país. Él va a asumir en su mandato en marzo próximo. Yo creo de que don Rodrigo nos va a entregar algún análisis de lo que fue este proceso electoral, don Rodrigo. Ah, en primer lugar, bastante conforme con el resultado, por no decir contento, ¿ya? Porque creo que era un- un golpe de timón que había que dar. El país debía darlo, debía darlo. Quiero empezar por una cifra, ¿ya? Que salió ayer en el diario, de este apoyo tan grande que hay para... Porque, ¿por qué el modelo de la izquierda está, está, está erosionando, no funciona? ¿Qué es lo que pasa? A ver, mira, yo ayer vi, salió en las noticias, ¿ya? Aquí está. Los resultados de las empresas mineras, los los trimestres llevamos, ¿cierto? Enero, febrero, 3 trimestres llevamos. El año tiene 4 trimestres. El cierre al tercer trimestre del año 2025. Y se expuso los resultados de la minera Escondida, que es una empresa privada, que se dedica, no sé si exclusivamente, pero principalmente a la producción de cobre. Llegando a una producción de alrededor de 900.000 toneladas en estos 3 meses, en estos 9 meses, perdón, en este eh, en los primeros 9 meses del año. 900.000 toneladas. Y le entregó al fisco, por concepto de royalty, que es como un impuesto, y el impuesto a la renta, esas dos cosas, le entregó alrededor de 2.200 millones de dólares al fisco en esos 9 meses. Pues estupendo, ¿eh? El precio del cobre ha ido subiendo, sigue subiendo, ¿ya? Y las empresas están generando más recursos, por lo tanto entregan mucho más recursos al Estado para que el Estado lo pueda gastar: salud, educación, vivienda y todas las necesidades que tiene la gente que vive en condición más vulnerable. Interesante. ¿Qué pasó con Codelco? ¿Qué pasó con Codelco en este mismo lapso de tiempo? Empresa más grande que la Escondida, de un volumen mucho mayor, ¿ya? Produjo las mismas 900.000 toneladas. ¿Y cuánto le arrojó a su patrón, que es el fisco, ¿ya? Que es el Estado de Chile? Nosotros, se dice que eh, el Codelco, a través de él somos nosotros, es el sueldo de Chile. Le entregó exactamente la mitad de los 1.200 millones de dólares. En el mismo periodo, teniendo producciones similares, una le entregó 2.400, hay aspectos técnicos que considerar, exactamente, sí, pero no son tan relevantes. Los dos tenían el mismo precio de venta, los dos tienen las mismas características, son empresas transnacionales inmensamente grandes, una es privada y la otra es pública. La privada le dejó 2.400 millones de dólares y la pública
que es 1.200 millones de dólares. Ese es el aporte de Codelco en los primeros 9 meses al Estado de Chile. ¿Por qué empiezo con esto? Porque hoy, el día después de estas votaciones, ¿ya? La gente empieza, sobre todo la izquierda, ¿qué está haciendo? Está estudiando por qué tuvieron tan mal resultado. ¿Qué pasó? Ayer escuchaba a la señora Bodanovich, ya presidenta del Partido Socialista, y directamente relacionada con la campaña de doña Janet Jara. Estamos evaluando, vamos a hacer unas reuniones con los distintos partidos y a ver qué es lo que pasó. Yo lo que creo que lo que está pasando, ¿sabes tú qué es lo que es? Es súper simple. Si lo que está pasando todavía no pasa bien, ¿eh? Pero yo creo que lo que está pasando es lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en países latinoamericanos, lo que está pasando en Estados Unidos, que la izquierda como doctrina se murió, si no tiene que ofrecer, no tiene que ofrecer. Yo tengo varios años más que usted, ¿ya? Yo estuve para el tiempo de la Unidad Popular, era estudiante universitario, ¿ya? Tenía 17, 18 años, estuve activamente en las campañas. Yo tenía compañeros de curso que eran del MAPU, del Partido Socialista, ya, porque estudiaba en la Chile, la Universidad de Chile, donde había de todo, donde las concentraciones, todo era salvaje. Ya. Y uno conversaba con una persona del MAPU, tenía amigos del MAPU, y eran ellos con una doctrina y una forma de pensar idealista. Estaban dispuestos a darlo todo con tal de sacar una causa adelante. Ese era el conglomerado que fue la Unidad Popular en ese momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el marxismo, que era lo que los dirigía, la doctrina principal, que es el marxismo-comunismo, que toda la Unidad Popular en fondo siguió esa ruta, ¿ya? Estaba recién ensayándose. Ya no, llevaba bastante tiempo de ensayo, pero no se sabía exactamente de lo que pasaba detrás. ¿Ya? Entonces existía la utopía de que un régimen socialista iba a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de los habitantes de un país, los países se desarrollaban, íbamos a ser todos estupendamente fraternales, y un discurso así, y ese era el ideal. ¿Ya? En ese momento no se sabía, Cuba llevaba 15 años, era un experimento. Acabo de terminar un libro de Padura que habla que esa generación que estuvo en esa época tenía el ideal de que la cosa se iba a mejorar porque había todo un compromiso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento con la gente que vivimos en la Unidad Popular? La izquierda tenía ese ideal. En el horizonte se veía que la cuestión podía funcionar, lo que era respetable y está bien, y fue una lucha encarnizada, dura, que terminó con el pronunciamiento militar. Bueno, malo, no vamos a analizar esa parte, pero terminó ahí. Pero lo que voy es que existían personas que tenían doctrina e idealistas. Hoy día, ¿qué es lo que tiene para ofrecer la izquierda? No tiene nada para ofrecer. Porque esos paraísos, Allende llegó a decir el hermano mayor, refiriéndose a la Unión Soviética, el hermano, es decir, el modelo que había que seguir. ¿Ya? Fidel Castro, otro modelo. ¿Qué ha pasado con esos ejemplos, esos modelos que teníamos? Se derrumbaron completamente, no existen, hoy día son un fracaso. Vamos nombrando, la Unión Soviética se desarmó. ¿Ya? Se desarmó porque había un grado se supo que detrás de la Unión Soviética había tal estado de ¿cómo se llama esto? De tiranía, bajo el señor Stalin, el señor Khrushchev, ¿ya? El señor Brezhnev, que el que levantaba un pelo a la cabeza, se la cortaban. Se supo que la cantidad de muertos durante la época soviética llegaron a 10 o 15 millones de muertos entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y pasado a la Segunda Guerra Mundial, porque las personas que se fueron presas o que habían participado mucho en la guerra en Alemania llegaban como sospechosos, entonces había que eliminarlos. Entonces ese era uno de los ejemplos que teníamos. El otro ejemplo era Cuba. Le echan la culpa al norteamericano, que Cuba vivió de la Unión Soviética durante 40 años y no pudo salir adelante. Y hoy día que le quitaron, no tiene luz eléctrica, no tienen que comer. La gente anda viviendo en la época del año 50, ¿ya? Es decir, ni un confort, ninguna esperanza. Esos eran los modelos que tenía la izquierda. Y eso es la verdad, ¿ya? Y pusieron al lado otro, Maduro.
también de la izquierda. Esos son los modelos. 9 millones de personas de Venezuela que andan exiliadas en el mundo. Entonces, cuando la señora Bodano quiere hacer unas tremendas reuniones y empezar a tratar de explicarse de por qué, la explicación, yo le diría que está bastante a la mano y a la vuelta de la esquina. ¿Ya? El modelo de la izquierda está absolutamente fracasado, porque si en un momento el marxismo tuvo razón de ser, el marxismo se formuló como una doctrina política y económica a fines del 1800, en el principio del 1900. ¿En qué condiciones se constituyó el marxismo? ¿En qué condiciones? Condiciones de una explotación enorme, ¿ya? Las condiciones de trabajo de los trabajadores eran 12, 14 horas diarias, tenían un sueldo miserable, las mujeres ganaban la mitad y los niños trabajaban desde los 6, 7 años, cuando ya podían caminar bien, ganaban un 20% de lo que ganaban los hombres. Entonces, esas son las condiciones en que se formó el marxismo. Gracias al Estado, a los sistemas que han ido prosperando, que no existe esa realidad en países, salvo que, no sé si en los países comunistas, yo en algunas partes parece que las condiciones de vida no son las mejores, lo de trabajo, ¿ya? Entonces, no hay materia prima para poder desarrollar la izquierda, Eli, no sé si me entendí, ¿ya? No hay materia prima, la gente... Entonces, ¿qué es lo que hizo el Partido Comunista? Oye, la campaña de doña Janet Jara empezó a sacar, empezó con un mensaje, se expropian todos los minerales, ¿ya? Nacionalización del cobre, de nuevo. Acabo de dar el ejemplo Codelco. Codelco está aportando al Estado menos de la mitad que una empresa privada, ¿ya? Otro aporte, va a dejar un sueldo de 750.000 pesos. Ese va a ser el sueldo vital. O sea, le acaban de decir varios organismos que gracias al aumento del sueldo mínimo y las horas de trabajo, la cesantía llegó al 1.000.000 de personas. Entonces, ¿a dónde? Entonces, son modelos fracasados y que no van a tener resultados, sí, lamentablemente, no van a tener resultados. Entonces, no sacamos nada. Entonces, la gente, yo creo que, ¿cuál fue el resultado? La gente se está dando cuenta. Y llega este modelo, las personas que son los líderes del modelo, que se llama el señor Boric, la señora Janet Jara, Giorgio Jackson, Crispi, y resulta que están en el poder y se ve la corruptela más absoluta. Nunca se ha visto tanta corrupción en el Estado de Chile como se vio con esto. En su tiempo, lo que fueron los idealistas, la izquierda, que yo te nombraba en tiempo neopolar, hoy día han demostrado ser, los nombres son feos, por decirlo, son feos, ¿ya? Formaron fundaciones para robar plata, se hicieron sueldos que dijeron en la campaña del señor Boris que nadie iba a ganar más de tanto. Todos ganan, los que tienen amigos de él ganan un 50% más que eso. Entonces, que no se van a contratar los amigos, todos los amigos puestos. Entonces, ya no existe la doctrina, no existen los ideales de parte de ellos. Los transmiten de ahí para afuera. De ahí para afuera. Y la primera intentona que hizo uno de esos grandes líderes del Frente Amplio, que fue Giorgio Jackson, de hacer una empresa pública para repartir gas a un precio decente, fue un fracaso absoluto. Entonces, ¿qué quieren mostrar? Yo eso es lo que me pregunto. ¿Qué están proponiendo? Cuando yo tengo una vitrina, le pongo el jamón, el queso, la mantequilla, todo bonito. ¿Qué ofrecen ellos? ¿Qué ofrecen? Cuando a la primera oportunidad que tienen de tomar el almacén, se lo funden, ¿ya? Y queda un país endeudado, con poco esto, con mal trabajo, la empresa, las inversiones abajo, excepto la minería, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque la minería, el cobre está subiendo unas tasas impresionantes, que toda la gente quiere colocar mina de cobre, ¿no? Las grandes empresas, hablemos, no cualquier cristiano. Ese es mi análisis, Eli, del resultado, y creo que si el chileno empieza a pensar un poco más, yo encuentro que 40% fue mucho de la señora Jara. Yo creo que no entendieron. Eso es mi perspectiva. No se entendió qué significa volver. Vamos a seguir. Si la continuidad, ella fue la ministra. ¿Se entiende? Don Rodrigo, quiero agradecerle que haya conversado con nosotros, que nos haya entregado su análisis con respecto a lo que ocurrió con ya la realización de esta segunda vuelta presidencial. Vamos a seguir conversando sin duda alguna los días venideros, vamos a seguir analizándose cómo se va dando la situación a nivel país
Y como siempre nosotros conversamos contingencia con don Rodrigo. Que tenga una buena semana o lo que queda de ella ya porque ya estamos en día miércoles. Que esté muy bien don Rodrigo, gracias por conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, pues. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de las personas que la emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Magdalena 1290 AM. Comunicación, difusión y publicidad limitada.